Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa, octava temporada ya en el aire de Prevención TV. El programa que dedicamos para, educarnos, ¿por qué no?, en los lineamientos básicos de lo que es la salud y de esa manera poder cuidarnos y prevenir enfermedades. Hemos dejado un tema todavía pendiente porque es extenso y lo queremos terminar, que es aquel referido a los análisis de sangre. ¿Qué es lo que nos piden cuando nos piden un análisis de sangre? ¿Por qué hay que guardar todos esos preceptos de 8 horas, 12 horas, 16 horas, según lo que corresponda? Así que luego de un breve corte, con Javier continuamos desarrollando el tema. Bueno, tal cual lo planteado en el primer bloque, continuamos haciendo un análisis de lo que es un laboratorio, un screening de laboratorio, que ahora que comienza el año, en general la mayoría de todos ustedes sería conveniente, si hace mucho que no se hace en un laboratorio, arrancar con un laboratorio. Ya habíamos visto toda la parte de hemograma, habíamos visto la parte de colesterol, triglicéridos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema del azúcar, que preocupa mucho. Déjame un alto antes de hablar de azúcar, porque en estos días, a propósito del Alzheimer, ha salido publicada una investigación argentina, la Fundación Leluar. La fundación se refería al Alzheimer y son experimentos hechos básicamente con comida chatarra en ratas preparadas especialmente, que demuestran que la comida chatarra, y vengo hablando de esto porque en definitiva uno traduce eso como aumentos de colesterol, aumentos de triglicéridos, termina de confirmar algo que lo que Javier ha hablado varias veces, en el sentido de que la hipertensión y el colesterol alto son factores predisponentes para el Alzheimer. Estas ratas, lo particular que tienen es que llegaban a los 6 meses de edad. El equivalente para un ser humano de esa rata de 6 meses son los 40 años. Entonces es una edad a partir de la cual justamente debiéramos empezar a preocuparnos por todo aquello que comemos, que en definitiva puede llevar a un Alzheimer. La dieta está también detrás de uno, nada menos que de cada 3 cánceres, entonces no es un tema menor. Por eso hago la digresión, porque venimos a hablar de colesterol y triglicéridos, y ahora vamos a seguir hablando de todo aquello vinculado al azúcar o al metabolismo del azúcar dentro del cuerpo. El primer análisis, el que conocen todos ustedes, es la glucemia. Concretamente, eso significa, de alguna forma, azúcar en sangre. Eso tiene un valor normal que está básicamente aceptado de entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Eso es valor estándar, pero que tiene su importancia. Abajo de 70 hablamos de hipoglucemia. Cuanto más lejos estemos o más debajo del 70, más riesgoso es. Y cuanto estamos más por encima del 110, hay distintas etapas hasta que uno llega a hablar de un valor de diabetes. Lo que está hablando Fernando es de una glucemia, obviamente con el análisis que se debe hacer en ayunas. Esos son los valores que tienden a ser normales en ayunas. Distinto es la circunstancia, si a uno le toman una muestra al azar, postprandial, después de comer o no con el ayuno correcto, pueden variar esos valores. Pero también es interesante las glucemias postprandiales, después vamos a ver por qué, porque en el control de los diabéticos tiene mucha importancia esas glucemias postprandiales. En esencia lo que dice Javier es cierto. Terminamos de hablar de un laboratorio estándar. A mí me saca sangre el médico, me dice: señor, 12 horas de ayuno, 12 horas básicamente y sobre todo por los triglicéridos. La glucemia normalmente con 8 horas alcanza, pero hoy por hoy es muy difícil que alguien pida glucemia en forma aislada. En general uno pide un control metabólico completo donde están incluidos los triglicéridos también. Pero, como bien dice Javier, si yo necesito la glucemia, en sí es un valor fijo, pero entre ese tope de 110 hasta un valor de diabetes, para hablar del cual, si es un valor límite, se necesita más de un análisis en un periodo de tiempo establecido, hay distintas, gamas. Lo que ustedes conocen como síndrome metabólico, como ustedes conocen por ahí como prediabetes, tiene una serie de valores intermedios desde ese 110 que nos pueden orientar. O a veces, si no nos orientan, existen lo que se llaman las curvas de tolerancia. Es decir, vamos a tener que tomar algo azucarado, que también tiene un control de tiempo establecido. Al tanto tiempo me tiene que dar tal valor, al tantas horas tal valor, y en base a eso uno va teniendo noción de si el paciente se aproxima o no a la diabetes. Vamos a ponerle un poquito de números a lo que está diciendo Fernando. Hoy día
nosotros cuando tenemos una glucemia por encima de 100 y que está por debajo de los 110, empezamos a recabar si hay antecedentes de diabetes en la familia. Porque una glucemia por encima de 100 puede ser sospechosa a que ese paciente nos vaya o se vaya acercando a un síndrome metabólico o a una insulinoresistencia, sin tener por encima de los 110. Cuando hablamos de diabetes, concretamente, como dijo Fernando, el valor es 126, el corte actual. Con 3 valores en ayunas de 126, uno hace diagnóstico de diabetes. O con un valor al azar en cualquier momento del día mayor de 200, también hace diagnóstico de diabetes. Respecto a las curvas que dijo Fernando, esa glucemia postprandial tendría que estar, o sea, a las 2 horas por debajo de los 140. Si está por encima de los 140 y no llega a los 200, estamos hablando de que puede haber ya una intolerancia a los hidratos de carbono que se está acercando lenta pero progresivamente hacia una diabetes. O sea que por ahí estamos en una etapa de insulinoresistencia en la cual van ciertos fármacos que el paciente puede recurrir para retrasar la aparición de una futura diabetes. Otro estudio de laboratorio importante que nosotros en general pedimos con la glucemia, sobre todo cuando viene por primera vez y desconoce antecedentes tanto personales de diabetes o familiares de diabetes, es lo denominado hemoglobina glicosilada. ¿De qué se trata esto? Esto es un valor que nos recuenta las glucemias de los últimos 3 meses previos al análisis. Por lo tanto, hay muchos diabéticos que se cuidan la noche previa, van con un ayuno muy importante para querer engañar de que la glucemia en ayunas está normal, pero la hemoglobina glicosilada pone en descubierto si ese paciente se estuvo cuidando los últimos 3 meses o no, porque si da un valor por encima de 6, estamos hablando 6, 6.10, ya estamos hablando de diabetes. Si está por debajo de 6, es normal. Y en un paciente diabético ya diagnosticado, en tratamiento, con controles, con fármacos y demás, el objetivo terapéutico en diabetes es tener ese valor de la hemoglobina glicosilada en 7. Con 7 tenemos un muy buen control glucémico porque esa glucemia en promedio anda en los 145 a 150 miligramos. 2 cosas más. En principio, hablando de lo mismo que está hablando Javier, el paciente es diabético y sí, se cuida ese día para que el análisis dé bien y no sabe que con la hemoglobina glicosilada uno sabe cómo viene. El paciente diabético tiene que saber que a un médico hoy en día no le interesa que esté permanentemente por debajo de 110 porque hay un riesgo concreto que es el de la hipoglucemia. Que hoy sabemos que si el paciente tiene antecedentes coronarios puede traer problemas y graves. Entonces, para un diabético uno se plantea que un 120, 130 diarios son valores lógicos que no le van a generar problemas y que no van a generar tampoco los problemas propios de una hipoglucemia. Un detalle más, ustedes pueden afinar el lápiz sin necesidad de ningún laboratorio. Si el azúcar me dio 104 o me dio 112 y mi perímetro da 120 en mi cintura, entonces seguramente estoy inexorablemente en la ruta de una diabetes. En ese sentido, sin ninguna duda tiene un síndrome metabólico. Correcto. Ese paciente o en insulinoresistencia. Es decir, hay que sumar la cintura, si quieren tener una idea más aproximada, al valor del azúcar. Y a partir de ahí no tengan más dudas. Es más, hay gente que dice que con glucemias normales, con insulina, que es otra cosa que vamos a ver que se pide como parte de la rutina, con valores de insulina también normales y con hemoglobina glicosilada, si tengo una cintura en 120, yo ya estoy cursando un síndrome metabólico más allá de lo que nos diga el laboratorio. Bueno, nos piden un corte. Sí, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Seguimos con el tema de los controles glucémicos, de la diabetes y demás. Fer va a explicar, porque es muy importante que ustedes lo sepan, la sintomatología en el próximo bloque que genera una hipoglucemia. ¿Por qué es importante conocer qué síntomas nos pasan cuando tengo una hipoglucemia? Vamos a un breve corte, no toque el control remoto y continuamos con Prevención TV.
jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, me parece importante, Fer, que lo nombraste varias veces, el tema de la hipoglucemia, que es un cuco inclusive en el tratamiento de un paciente diabético, que muchas veces nos pasamos con la insulina o se pasa con la medicación y el paciente baja de esos valores que dijiste, que habíamos puesto estipulado, que está estipulado que es 70, por debajo de 70, estamos hablando de hipoglucemia. ¿Qué es lo que siente un paciente con hipoglucemia y cómo el familiar se puede dar cuenta y cómo lo puede ayudar fundamentalmente? Bien. Hipoglucemia significa por definición azúcar bajo en sangre, esto es, estamos por debajo de 70. Con 69 o 68 tal vez yo no tenga síntomas de hipoglucemia, con 40 seguramente sí. ¿Cuál es el peligro de la hipoglucemia? Que podamos tener deterioro cerebral, por ejemplo, o podamos tener trastornos coronarios o cualquier área que exista de compromiso vascular. Normalmente una hipoglucemia sostenida importante lleva un coma, es decir, el paciente va a perder el conocimiento. Hay sensación previa de que se va a perder el conocimiento, hay mareos, hay una transpiración fría, hay taquicardia. La respuesta lógica del organismo a la hipoglucemia es la hipertensión, porque el cuerpo trata de dar una mano a través de la adrenalina. A veces se logra, a veces no. Pero si yo tengo un paciente, primero, que sé que no ha comido o ha comido mal, y esto es algo que no se lo tienen que olvidar jamás, un paciente diabético que cumple rigurosamente con su medicación, sea insulina, sea hipoglucemiantes orales, esa medicación actúa independientemente de que usted coma o no. No censa qué azúcar tengo o qué azúcar no tengo, sigue actuando. Con más razón si existen problemas renales. Entonces, es necesario que coman siempre, que coman como les dice la nutricionista, que hagan las colaciones cada 4, cada 6 horas, según lo que le toque a cada uno, pero para evitar esto. Inclusive, si el paciente... una recomendación interesante e importante para los pacientes diabéticos, porque esto de la hipoglucemia que dice Fernando, si nos ocurre de madrugada y nadie nos puede observar, que estamos sudando, que estamos pálidos, etcétera, nos puede llevar inclusive a la muerte, por hipoglucemia, porque el cerebro se queda sin glucosa y dejan de funcionar órganos vitales y puede hacer un paro cardíaco como consecuencia de eso. Entonces es una buena norma para el diabético, antes de ir a acostarse, ingerir alguno de los alimentos dentro de los permitidos justo antes de irse a dormir, con lo cual nos garantizamos
que una noche tranquila de que no te vamos a tener por ahí un episodio hipoglucémico y estando durmiendo. ¿Y qué pasa si tengo hipoglucemia con un familiar y lo estoy viendo? Bueno, hay que administrar algo dulce y que levante rápidamente la glucemia. Por ejemplo, algún vaso de alguna bebida cola. No vamos a dar marcas, eso incluso puede hacer que la glucemia suba más allá. Un caramelo con azúcar o azúcar misma. Lo que dispongan a mano. Pero lo básico es que sea algo azucarado, que se absorba rápido. Con muy poquitito nivel de azúcar ya lo corregimos, y podemos solucionar un problema que es una emergencia médica. Termina siendo una emergencia médica por lo que termina de decir Javier. De alguna manera el cerebro funciona como el motor de un auto. El combustible que necesita es el azúcar. Se quedó sin combustible, el auto se detiene, el cerebro también. Y no se olviden que a partir del cerebro viven o hace vivir o hace latir corazón, hace funcionar. En el cerebro está el centro cardiorrespiratorio, por lo tanto, si el centro cardiorrespiratorio no está recibiendo el combustible que necesita, el centro cardiorrespiratorio se para. Y al pararse se para el corazón. Por más que el corazón sea sano. Así que el tema de hipoglucemia es un tema importante, trascendente, que todo diabético lo tiene en cuenta. Y si vivió un episodio de hipoglucemia, se ha dado un gran susto, tanto el paciente como la familia, hasta que lo solucionaron. Y bueno, una vez que ya aprenden esto que nosotros le estamos diciendo, tan simple como darle algo azucarado, una bebida cola, no light, cola entera con azúcar, para recuperarlo rápidamente, el paciente instantáneamente se recupera. Sí, es muy rápido. Muy rápida la recuperación. Bueno, siguiendo hablando del tema de qué otros controles nosotros podemos pedir desde el punto, por eso, desde ese punto de vista, desde la diabetes y también por lo que nosotros hablamos de la insulina resistencia, nosotros también podemos dosar los niveles de insulina. Esos niveles de insulina en sangre, nosotros pedimos insulinemia basal, para ver si ese páncreas está trabajando a destajo. ¿Qué quiere decir esto? Si está mandando gran cantidad de insulina. Entonces, si el valor normal de corte de eso es 15, cuanto más bajo estamos, menos trabajo está generando el páncreas, las células que producen, que son los islotes de Langerhans, está produciendo una cantidad de insulina normal. Estamos partiendo de la base de que usted es un individuo normal. Ahora, usted es un individuo normal, no tiene diagnóstico de diabetes, pero la insulinemia me da 30, o sea, el doble del valor normal. ¿Eso qué implica? ¿Que soy diabético? No. Eso implica que usted es un insulino resistente, que está cursando un síndrome metabólico y, para ser más explícito, estamos en una etapa de prediabetes, que pueden pasar años en los cuales nosotros podemos mantenerlo en esa etapa. Depende de nuestros controles, de nuestra actividad física, de lo que nosotros hagamos para retrasar la aparición de una diabetes. Fernando lo cuenta muy bien eso, lo del síndrome metabólico, cómo empieza y cómo termina, y que termina inexorablemente en una diabetes, pero nosotros en el camino podemos hacer un montón de cosas. Hay fármacos para bajar la insulina, hay fármacos que bajan la insulina, bajan la glucemia, por lo tanto esa descarga de cantidades importantes de insulina por parte del páncreas empieza a bajar, y el problema ocurre cuando nosotros seguimos con ese nivel de insulina alto, las células del páncreas se cansan, y para decirlo en números, por ahí estaban mandando 10.000 unidades por día y de repente empiezan a mandar 1.000. ¿Qué sucede? La glucemia, que estaba en un valor dentro de lo normal, se nos va a 180, a 200, a 220, y ahí hacemos ya diagnóstico de diabetes. A partir de ese momento es una nueva etapa para el paciente, es una etapa complicada, porque la diabetes, es una enfermedad muy agresiva para toda la vasculatura del organismo, desde la vista hasta los pies. O sea, me va a afectar la visión, puedo tener inclusive desprendimiento de retina, más predisposición por cataratas, me va a obstruir las arterias del cuello con lesiones a nivel de las arterias del cuello. Por supuesto, las otras arterias que se ven enormemente perjudicadas son las arterias coronarias, las que pueden terminar en provocarnos un infarto, con una característica especial. Estos infartos en pacientes con diabetes ya declaradas, por ahí son asintomáticos, es decir, el paciente no tiene la clásica sintomatología del dolor opresivo en el centro del pecho, que irradia a la mandíbula, o se va a los brazos, o se va hacia la espalda. Eso no ocurre porque también afecta la parte de la inervación, o sea, de los nervios. El paciente está denervado.
tiene menos sensibilidad al dolor, por lo tanto no percibe el mismo dolor que un paciente no diabético. Eso mismo ocurre en las piernas, con las lesiones que aparecen en las piernas, el paciente no siente dolor por esa denervación que tiene y por ahí una pequeña lastimadura se convierte en una gangrena y eso nos termina en una amputación. Después, las lesiones vasculares siguen hacia abajo. Otro de los órganos que se ven muy afectados es el tema del riñón, que si nos da tiempo el día de hoy vamos a hablar sobre los parámetros de renales en el laboratorio, cuáles serían los estudios para hacer, pero las arterias renales, no vamos a poder terminar, las arterias renales también se ven afectadas, entonces, por ejemplo, un paciente hipertenso y diabético tiene una doble agresión de la parte vascular y ese riñón empieza a mermar y merma de tal forma que en algún momento de su historia, con el tiempo, con una diabetes prolongada y mal controlada, puede terminar en una diálisis. Hay otros ya controles. nos están haciendo señas, así brevemente que hay otros controles que no vamos a tocar porque no tienen sentido, tendría sentido explicarlo si el paciente del otro lado de la cámara fuera diabético, pero el que es diabético sabe que también le van a pedir algo que se llama fructosamina y sabe también que le pueden llegar a pedir un marcador que se llama homocisteína, que cuando uno busca o pide homocisteína, concretamente está buscando un indicio de alguna obstrucción arterial, no coronaria, pero en definitiva, como bien termina de plantear Javier, afecta a la musculatura de absolutamente todo el cuerpo, incluido por ejemplo las piernas, y cuando uno busca, se encuentra con homocisteínas particularmente altas, es uno de los puntos que al menos como médico tiene que pensar. Y bueno, agregaría yo, para pronóstico de algún evento vascular, a la homocisteína, el fibrinógeno, y agregaría también la PCR ultrasensible. Si esos tres exámenes de laboratorio, la homocisteína, el fibrinógeno y la PCR ultrasensible nos dan elevados, nos está preavisando de que va a haber un evento. ¿Dónde va a estar? Tendremos que encargarnos de buscarlos y desactivar esa bomba. Pero ya a través de un laboratorio nosotros podemos tener la presunción si ese paciente puede hacer un evento. Esto es nuevito, no es de hace mucho tiempo. Es importante porque con esos tres exámenes de laboratorio, lo repito, la homocisteína, el fibrinógeno y la PCR ultrasensible. Pudo tomar nota, si no, en el Facebook nos preguntan y nosotros le vamos a responder con todo gusto. Esos tres son marcadores de eventos vasculares. Lamentablemente se nos fue el tiempo, así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de esta nueva edición del programa. No hemos terminado con el laboratorio todavía. Y tenemos por lo menos una charla más, como mínimo. Como mínimo. Nos faltan todos los parámetros del riñón, hígado. Y podríamos cortar ahí. No, y orina. Orina también es un tema interesante. Bueno, no hemos podido terminar una vez más. Como bien dijo Javier, la más mínima duda la contestamos a través del Facebook, a través de las redes sociales. Esperamos que les haya gustado, esperamos que sea de utilidad. Agradeciéndoles como siempre la fidelidad a ustedes y a nuestros sponsors que hacen posible el programa. Los esperamos dentro de 7 días. Y quería mandar un saludo y dedicarle el programa a Lucía, nuestra técnica de electro, que tuvo una beba preciosa en el sanatorio. Está muy bien ella, está muy bien la bebé, el padre está chocho, el polaco, así que felicitaciones por la llegada de la nueva niña, que es una preciosura de bebé. Así que felicitaciones a la familia. Y ya que estamos, también para Mariano de Ocasa, un colaborador también. Bueno, sin nada más que decirles, les deseamos una muy linda semana y nos reencontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.